de la Nueva Traducción Viviente voy a leer. Estoy aterrorizado, escribe el apóstol Pablo a una iglesia que está viviendo precisamente lo que voy a denunciar a continuación. Estoy aterrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios. ¿De quién? De Dios. Pero seguían en la iglesia. Pero seguían haciendo cultos. Pero seguían leyendo la Biblia. Y Pablo le dice, estoy aterrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, o sea, aparentaba ser el evangelio. El verso 7 dice, pero no lo están en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. ¿Acerca de quién? De Cristo. Verso 8. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia, o sea, otro evangelio, diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Verso 9. Repito, dice el apóstol San Pablo, lo que ya hemos dicho. Si alguien predica otro evangelio, otra buena noticia distinta de la que ya ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Significa entonces dos cosas fundamentales. Que la tarea de predicar el evangelio no debe ser tomada a la ligera, pero también que la tarea de recepcionar o exponer nuestros oídos, que son la ventana de nuestra alma, también es una tarea que demanda responsabilidad. ¿Me sigue en su pensamiento? Algunas iglesias, voy a hablar esto y lo voy a hablar precisamente en términos genéricos para no lesionar la sensibilidad de muchas personas en estos temas religiosos. Y algunas iglesias se han vuelto judaizantes sin saberlo. Defino, ¿qué son los judaizantes o qué eran los judaizantes? Era un grupo de creyentes del primer siglo que enseñaban que los gentiles todo aquel que no pertenece al pueblo o la nación judía. Todo aquel que no tiene la nacionalidad y la sangre judía es un gentil, siguiendo el léxico de las Sagradas Escrituras. Entonces los judaizantes eran un grupo de creyentes judíos del siglo I que enseñaban que los gentiles convertidos al Señor tenían que deberían de seguir la ley mosaica y las costumbres judías como la circuncisión para ser salvos. ¿Eso eran los que? Diga conmigo, judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Unos creyentes que creían que los gentiles tenían que seguir al pie de la letra la ley de Moisés, sus costumbres, incluyendo, repito esto que es muy interesante, incluyendo la circuncisión. Decían ellos que para ser salvo había que hacer todo eso. Y por esa razón, deme su atención, porque muchos cristianos hoy están confundidos aún y no saben en qué dispensación viven, y eso los hace ineficaces, errantes e improductivos en el reino de Dios. Y yo creo fundamentalmente, amados hermanos, que el tema es desconocimiento de las Escrituras. O sea, la razón por la que hay mucha gente confundidas, la razón por la que mucha gente con buenas intenciones terminan confundidos, terminan alejándose de Dios por seguir un cúmulo de doctrina o de pensamientos religiosos que no corresponden a la dispensación en la que vivimos,
fundamentalmente es por ignorancia o desconocimiento de quién. Diga conmigo, de las Escrituras. Jesús le dice a los fariseos, a los escribas, en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras. ¿A qué los exhortó? A escudriñar. Escudriñar es más que leer. Escudriñar es abrir para profundizar y extraer el tesoro que está profundo. Lo que hace el minero cuando toma la pala, la pica y empieza a romper la roca para buscar lo que está a fondo. Jesús les dice, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que las Escrituras les dan vida eterna, y las Escrituras tienen un solo propósito: revelarme a mí. Ellas hablan es de mí. Yo soy el objeto de las Escrituras, dice el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque desde que el hombre peca, Dios promete restaurar al hombre. Y la restauración tenía que ver con un sacrificio. Cuando la ley mosaica entra en vigencia y con ella los sacrificios que se hacían en el lugar del sacrificio, estaba precisamente de manera simbólica preparando a los hombres para entender lo que significaría el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz. Amén, iglesia. Ahora, es importante recordar lo siguiente. La regla fundamental de interpretación hermenéutica bíblica dice que la Biblia es su propio intérprete. Eso significa que la misma Biblia debe interpretarse. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, decía: no traten de defender la palabra, ella es como un león y se defenderá sola. La Biblia se defiende sola, porque esa es la palabra de Dios. Entonces, en el espíritu de las Escrituras, es fundamental que usted y yo tengamos presente a la hora de nosotros estudiar y escudriñar las Escrituras, que ella misma debe interpretarse. ¿Alguien me sigue en su pensamiento? Permítame un par de apreciaciones, porque yo sé que este día lo va a marcar hoy. Israel, ¿cuántos saben que es el pueblo de Israel? Pero Israel como pueblo, como nación, no fue el plan original de Dios. Israel era un plan transitorio. El plan original de Dios siempre fue su iglesia. Por eso Jesús dice que la iglesia que Él constituiría, la muerte no podría detenerla. Eso no se dice de Israel, se dice solo de la iglesia. Dice: yo edificaré mi iglesia y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. Porque el plan original de Dios siempre fue la iglesia y no una pequeña nación. Hello. Efesios capítulo 1, se lo va a mostrar con las Escrituras. Efesios capítulo 1, verso 9 al 13. Busque su Biblia y multimedia, quiero que estén atentos. Vamos hoy a leer las Escrituras. Efesios capítulo 1, verso 9. ¿Está conmigo? Dice: dándonos a conocer el misterio. Vamos a leer la versión que casi todos leemos, la del 60. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir ¿cuántas cosas? ¿Cuántas cosas Dios había propuesto? De reunir todas las cosas. ¿En quién? En Cristo. Necesito que lea con entendimiento. Dice: el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Verso que sigue. En Él, ¿en quién? Diga conmigo: en Cristo. Asimismo tuvimos herencia,
habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él, diga conmigo, en Cristo, vosotros también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, gloria a Dios. El apóstol Pablo está atomizando una verdad eterna. El apóstol Pablo, yo necesito en esto y su atención, de verdad, se lo suplico de todo corazón. El apóstol Pablo está estableciendo una verdad eterna. Y el apóstol Pablo dice, señores, el plan original de Dios siempre fue reunir todas las cosas en Cristo. No era el pueblo de Israel. Había algo más allá de la nación. Israel fue el plan transitorio de Dios, mientras lo perfecto empezaba a establecerse. Ahora, en la consumación de los tiempos, dice la Biblia, el Señor llevó a cabo su plan, el que tenía predispuesto desde la eternidad pasada, de reunir todas las cosas en Cristo. Y por eso en Él fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sabe qué significa eso? Lo que dijo Pablo, que nadie nos podría separar del amor de Dios, porque Cristo nos selló para Él con su Santo Espíritu. Ahora escúcheme, por favor. La Biblia habla de dos testamentos: Antiguo, Nuevo Testamento. Eso lo encuentra en su Biblia. Pero esos dos testamentos revelan dos pactos. El antiguo pacto era exclusivamente con el pueblo de Israel, la descendencia de Abraham. Estamos claros en esto, ¿verdad? Dice Éxodo 19, 5 al 7. Es con las escrituras. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿A quién le está hablando Dios ahí? Al pueblo de Israel exclusivamente. Dios le está diciendo, de todos los pueblos los he escogido a ustedes, la descendencia de Abraham, para que ustedes sean un pueblo con el que voy a hacer un pacto. No va a ser con todos los pueblos de la tierra, va a ser solo con ustedes. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Dice así la Biblia o no dice así? Ahí no dice a los habitantes de todo el planeta. Ahí dice a los hijos de Israel. Dios y su palabra siempre son intencionales. Y Dios es específico cuando habla. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. ¿Qué estoy leyendo? Estoy leyendo la promulgación y el sello de un pacto que Dios hizo con un pueblo específico, el pueblo de Israel. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, que contiene el antiguo pacto, porque son dos términos diferentes. Pacto y testamento no tienen que ver con religiosidad, sino que son elementos de un proceso jurídico que atomiza una verdad jurídica. ¿Me sigue en su pensamiento? ¿Qué es un testamento? Es la voluntad de alguien que lega, y una vez firmado, autenticado, es de obligatorio cumplimiento por las leyes. ¿Está conmigo? Entonces, cuando hablamos de testamento, no estamos hablando de un argumento religioso para imponer ciertas creencias. Estamos hablando de una revelación de la voluntad de alguien para con alguien específicamente. Una persona puede tener 20,000 familiares y en su testamento dejar la herencia solo a uno, ¿sí o no? Y nadie, aunque a la gente no le guste, nadie puede contradecir esa voluntad, porque es la voluntad del difunto que legó. ¿Está acá conmigo? Entonces, el Antiguo Testamento es el antiguo pacto. Pacto es una alianza. Pero en la Biblia suya dice que hay un Nuevo Testamento, ¿sí o no?
El Nuevo Testamento es lo que se configura después de la cruz, no antes de la cruz. Después de la cruz. Entonces, después de la cruz viene un Nuevo Testamento, un nuevo pacto, una nueva alianza de Dios con los hombres. Ahora, el nuevo pacto ya no es solo con la nación. Ahora, deme su atención. ¿Por qué razón entonces la Biblia habla de un nuevo pacto, de un nuevo testamento? Porque el antiguo pacto y sus beneficiarios, es decir, el pueblo de Israel, le fallaron a Dios. Le fallaron a Dios. Por eso dice la palabra, Mateo 21:43. Por tanto os digo, dijo el Señor Jesús, el autor del nuevo pacto y la nueva alianza, que el reino de Dios será quitado de vosotros, le dice Jesús a los judíos, a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, maestros de la ley, sacerdotes, a los levitas. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Cristo empieza a anunciarle al pueblo que había recibido el privilegio de tener la primera alianza, el primer pacto con Dios, de que Dios había puesto fin a esa alianza, de que Dios había puesto fin a ese pacto para traer en vigencia un nuevo pacto, dice la palabra, establecido sobre mejores promesas. Ahora, el reino por pacto le pertenecía a quien, diga conmigo, a los judíos como pueblo de Dios. Pero ahora, cuando se firma el nuevo pacto, el reino le pertenece o pasa a las manos de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Son todos los redimidos y santificados en Cristo en todas las naciones de la tierra. La iglesia no son los católicos romanos. La iglesia no son los católicos ortodoxos. La iglesia, escúcheme, no son los católicos anglicanos. La iglesia no son los protestantes, no son los evangélicos. Son todos los redimidos por la sangre de Cristo en todas las latitudes. Todos los que la gracia de Cristo los abrazó y ellos han creído en el sacrificio perfecto y suficiente del Padre. Esos son su iglesia. Alabado sea Dios. Escúcheme, esto es poderoso. La iglesia no son cuatro paredes. La iglesia no es una razón social. Eso fue lo que la religión judaizante nos ha metido, nos quiere meter. Eso es lo que la religión por muchos años les ha dicho a la gente para manipularlo. Entonces yo tengo que estar aquí porque la iglesia es esta estructura, es esta casa, y la única iglesia verdadera es esta, y la única iglesia verdadera es la otra. Y todo el mundo está defendiendo su iglesia como la verdadera. ¿Usted sabe cuál es la religión verdadera, si a eso se refiere? ¿Usted sabe cuál es la iglesia verdadera? Se llama Cristo. La única religión verdadera que salva es Cristo, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Usted puede creer lo que se le venga en gana, usted puede pensar lo que quiera, si quiere puede dudarlo, pero ya Dios habló y Dios dijo que el único salvador es su Hijo Jesucristo y que nadie va al cielo sino a través de él. Diga la iglesia, son todos los redimidos. Diga la iglesia, soy yo. Diga, yo soy la iglesia. Ahora, escuche esto. Marcos 14:22 dice, Jesús le dice a sus discípulos, esta es mi sangre del nuevo pacto. ¿Cómo dice ahí? Esta es mi sangre ¿del qué? ¿Del qué? Del nuevo pacto. Hay un nuevo pacto, hay una nueva alianza, hay un nuevo testamento que por muchos es derramada. ¿Por qué es importante, iglesia, entender esto? Porque las ordenanzas del viejo pacto eran solo para Israel como nación y no incluía a las demás naciones. De hecho, el nuevo pacto es evidencia
de que el pacto viejo fue reemplazado. Usted no puede hablar de algo nuevo si no da por sentado que lo anterior quedó sin vigencia. ¿Dónde dice eso? Hebreos 8:13. Busque su Biblia, usted necesita saber esto. Porque si usted no conoce esto, usted va a jugar siempre a la religión. Usted se va a dar de golpe, usted va a vivir una vida, se va a frustrar un día. Usted se va a frustrar. Pero si usted entiende esto, se le va a revelar realmente, porque va a ser poderoso lo que sigue. Se le va a revelar quién es usted en Jesús. Y qué es lo que Jesús quiere realmente de usted. Y a dónde fue que Dios en Cristo lo posicionó. Alguien me sigue. Pero esto es necesario entenderlo. Hebreos 8:13 dice, al decir nuevo pacto, ¿está ahí conmigo? Multimedia, por favor. Hebreos 8:13, al decir nuevo pacto ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece, ¿está próximo? Hebreos 9:15 al 16. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Todo testamento, para entrar en vigencia, el testador tenía que morir. Cuando Cristo muere y en la cruz Cristo dice consumado es, Cristo está diciendo ahora empieza una nueva alianza. Ahora hay un nuevo pacto. Ahora Dios se acercó a los hombres de tal manera que nada, absolutamente nada, va a impedir que los hombres puedan conocerle, que los hombres puedan amarle y que los hombres puedan disfrutarle. Porque por la sangre de Cristo el pecado de Adán fue anulado para que usted y yo tengamos comunión eterna con el Padre. Ay, gracias por su entusiasmo. Hebreos 10:29, tengo que darle más escritura. Hebreos 10:29, por favor. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre de qué? ¿De qué? Del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Escúcheme, amado, el antiguo pacto quedó suspendido. Hay un principio del derecho que dice que las cosas se deshacen como se hacen. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios necesitó un pueblo con el cual hizo una alianza. Escúcheme bien, y firmó y selló un pacto. Ahora Dios escoge un pueblo de toda la tierra, que son sus hijos, que son los creyentes verdaderos, los que han sido justificados, santificados y redimidos por Jesús, para que ellos compongan su nuevo pueblo. Ahora, la alianza de Dios es con su pueblo nuevo. El pacto de Dios ahora es con su iglesia. La comunión íntima de Dios es con su iglesia. Los afectos de Dios son con su iglesia. El tratamiento especial de Dios con los hombres en la tierra es con los hombres y mujeres de su iglesia. Ay, Dios, esto se le tiene que revelar a usted. Escúcheme, amados, escuchen esto. En el antiguo pacto la santidad se medía por la observancia de la ley. La ley contenía 313 ordenanzas dadas a Israel a través de Moisés. La santidad, dame tu atención, la santidad se evaluaba de acuerdo al acatamiento de la ley de Moisés, no de acuerdo al estado de la pureza del corazón. Ay, Dios. Eso implicaba, dame tu atención, voy a hablarte de algunas ordenanzas. Eso implicaba que para que una persona se considerara santo, aceptado por Dios, amado por Dios, implicaba, por ejemplo, no comer ciertos alimentos. Eso está en el antiguo pacto. Hello. Eso implicaba guardar ciertos días, el Shabbat y otras festividades. Eso implicaba usar unas vestimentas especiales. Eso implicaba unas leyes morales e higiénicas para la mujer y para el hombre. Hello. En total, necesito en esto su mayor atención. En total, el nuevo pacto contenía 313 ordenanzas que eran exclusivas ¿para quién? ¿Para quién, iglesia?
para Israel como nación. Esas ordenanzas no eran para todas las naciones, eran exclusivamente, ¿dónde está eso escrito? En la Biblia. Lo acabamos de leer. No era para todas las naciones, era para el pueblo de Israel. Y entonces una persona se consideraba santa en la medida que esa persona respetaba y acataba las leyes de Moisés. Ejemplo. Esto era complicado, ¿no? Principio de la ley de Moisés. Esto es para los que quieren volver a la ley. Esto es para los que se han vuelto judaizantes a veces sin pensarlo. La ley decía que si una mujer no llegaba virgen al matrimonio había que apedrearla. ¿Volvemos a la ley? ¿Quieren que volvamos a la ley? El problema es cuando la ingenuidad bíblica, el problema es cuando la ignorancia bíblica se para detrás de un altar a predicar cosas que no saben. Y en lugar de edificar, lo que abren es una brecha de dudas e incertidumbre en el corazón de las personas. Porque le voy a contar una cosa. La ley decía que el que quebrantaba un solo mandamiento se hacía responsable de toda la ley. O sea, para que usted realmente fuera justificado por la ley, usted tenía que guardar las 313 ordenanzas al pie de la letra. Jesús viene y Pablo lo ratifica cuando dice que ningún hombre pudo ser justificado por la ley, porque todo hombre un día violentó un principio de la ley. Nadie guardó la ley. Ahora, yo quiero que usted solamente a manera de ejemplo entienda esto. Si una mujer entraba en su periodo menstrual, la ley decía que tenía que ser excluida, tenía que ser llevada a una habitación sola, al monte generalmente, hasta que el periodo le terminara, y después de ello tenía que quedarse sola otros 7 días de purificación. O sea, 15 días en la casa. O 3 semanas, 15 días en la casa, sí, claro. ¿Y 15 días dónde? Eso es la ley. Y la gente quiere que volver a la ley. Por eso Cristo dijo, esto es decrépito. Por eso Cristo dijo, esto era transitorio. Esto no venía a resolver un problema, esto venía a mostrar la vulnerabilidad humana. Esto venía a mostrar el problema humano. Pablo dice que por medio de la ley vino el conocimiento del pecado. La ley lo que vino fue a perfilarnos. Ay, Dios. La ley vino a decir, este es fornicario, este es adúltero, este es idólatra, este es mentiroso, este es ladrón. Eso fue lo que la ley hizo. La ley vino a perfilar a los hombres de acuerdo a su incompetencia humana para justificarse delante de Dios. Ay, Dios. El tema es que en la ignorancia, la gran mayoría de los que hoy se llaman cristianos, esto se pone más grave, espérate y verás, más complicado. Hoy han retrocedido, se han apartado de Dios y están tratando de buscar justificarse por la ley. Y eso los hace, escúcheme bien hoy, 2 veces hijos del infierno, dice Dios. Esto es delicado, denme su atención, es delicado. Deuteronomio 22, 20 al 21 dice: mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de la ciudad, y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Ay, Dios mío, bendito. Esa era la ley, el peso de la ley. ¿Alguien está acá? ¿Cuál fue el resultado de esto? Dame tu atención. El resultado de esto fue que nadie pudo ser justificado por la ley, porque nadie guardó en su totalidad la ley. Por eso vino Cristo. Iglesia, por eso vino Cristo, porque ningún ser humano podía guardar la ley, lo que significa que ningún ser humano podía ser justificado delante del Padre, lo que significa que ningún ser humano podía tener comunión plena con el Padre, lo que significa que el hombre, aunque guardara la ley, estaba excluido de la gracia de Dios. Alabado sea el Señor. Por eso vino Cristo, porque la ley no justificó a nadie. Romanos 3:28, lea las escrituras. Romanos 3:28.
Concluimos pues, dice San Pablo, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley. Por la fe en la obra de Cristo. Romanos 3:20, escúcheme, leo más escritura. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Yo le decía, la ley vino a perfilarnos, no a resolvernos nada. La ley vino a enseñarnos lo que no estaba bien, pero no vino a corregir nuestras vidas delante del Padre. Por eso era transitorio. Por eso el Nuevo Testamento fue abolido y reemplazado por un testamento con mejores promesas. Escúcheme, ahora en el nuevo pacto la dinámica cambia. Ay, Dios, lindo. En el nuevo pacto la dinámica cambió. En el nuevo pacto usted no es santo por no comer ciertos alimentos. En el nuevo pacto usted no es santo por guardar ciertos días y festividades. En el nuevo pacto usted no es santo por vestirse de esta manera o de la otra, por observar la ley. En el nuevo pacto usted es santo por la obra de Cristo en la cruz, porque el que nos santifica es Cristo. Usted tiene que entender esto, tiene que entender esto. Usted y yo no somos aceptados por Dios porque usted sea monje, o porque se deje crecer el pelo, o se ponga velo o no se ponga, porque use faldas o use pantalones, vestidos, camisas, chamarras, como quiera llamarla, o porque use cualquier vestimenta. Los judíos vestían túnicas y su corazón estaba podrido. Los judíos vestían túnica, escúcheme, no comían ciertos animales, guardaban el sábado y su corazón estaba enfermo. El Señor les dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, porque eso no es lo que nos santifica. El que santifica es uno solo, se llama Cristo el Señor. Exactamente eso hace el fariseísmo moderno, vestido de religión evangélica, católica, protestante. ¿Sabe qué hace? Maquillar a los hombres para tratar de aparentar e impresionar. Ay, Dios. Pero mucha gente con ese maquillaje religioso, su corazón está podrido, lleno de odio, resentimiento, amargura, envidias. ¿Alguien está acá? Señores, escúchenme por favor. El único que pudiera condenar al hombre no lo condenó es Cristo. Aleluya. Sino que nos justificó. Escúcheme. Pero para un legalista la gracia no significa nada. Para un legalista la gracia no existe. Para un legalista, escúcheme, la gracia no representa sino una expresión bonita de la Biblia. Pero el legalista no entiende que la ley fue abolida para dar paso al establecimiento de un pacto de gracia fundado sobre mejores promesas, dice la Biblia. Escúcheme, el hombre del nuevo pacto, el hombre del Nuevo Testamento, la mujer del Nuevo Pacto, la mujer del Nuevo Testamento, es aceptada en Dios es por Jesucristo. Primera Corintios 1:30, escríbalo, Primera Corintios 1:30. Mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. El que santifica al hombre es Cristo. Usted no puede santificarse, usted no puede justificarse, usted no puede ser acepto por iniciativa humana delante de Dios. Usted solamente es acepto ante Dios cuando usted crea que el Padre en Cristo lo reconcilió, lo salvó, lo justificó, lo santificó. Cristo es el que salva, pero también es el que santifica. Ay, escúcheme. Es más, esto es más delicado. Dígale al vecino: espere, hay más. Dígale, espere, hay más. Usar argumentos de la ley para tratar de justificarse ante Dios no solamente es ignorancia, sino un pecado.
De Cristo, Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Una persona que busca argumentos en la ley para tratar de con eso presentarse ante Dios como bueno, como santo, como aceptable, no solamente demuestra ignorancia de las escrituras, sino que ha cometido el gravísimo error de desligarse de Cristo, de pisotear la sangre, de ignorar el sacrificio perfecto. Ay, Dios. Te lo voy a leer otra vez. ¿De Cristo qué? Gálatas 5:4. De Cristo os desligáis. ¿Qué es la palabra desligar? Separarse. Pregunto, si te separas de Cristo, ¿hay salvación? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Si te separas de Cristo, ¿hay redención? Si te separas de Cristo, ¿hay vida eterna? Si te separas de Cristo, ¿hay santificación? Jamás. Dame tu atención que esto se pone mejor todavía. Usar argumentos distintos a la revelación del Evangelio para tratar de justificarme o justificar a alguien delante de Dios es pecado, es abominación, es caer de la gracia. Y Efesios capítulo 2 dice que somos salvos es por gracia, fe en la obra única y suficiente del Hijo de Dios en la cruz. Ahora, deme tu atención. ¿De dónde entonces sale la idea de algunas congregaciones, denominaciones, pensamientos religiosos, pero que usted ya sabe por las escrituras que no son cristianos? Porque el que se justifica por la ley se desligó ¿de quién? De Cristo. ¿De dónde sale la idea? Escucha esto, que algunos siguen predicando. Deuteronomio 22. Y dice que la mujer tiene que vestir con falda, con vestido. Porque si no viste con falda ni vestido, entonces se va al infierno. Sale de Deuteronomio capítulo 22. Dame tu atención. Una cosa es el gusto por la moda. Otra cosa es que tú lo apliques como doctrina. Tu atención que se pone muy interesante. Deuteronomio 22:5 dice: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. La pregunta es: ¿de dónde sale esa idea? Diga conmigo: de la ley de Moisés. De la ley de Moisés, ahí estaba escrito. El tema es que si yo uso ese argumento para perfilarla a usted como santa o no santa, estoy usando un argumento que está inválido, que no aplica. Primero, amigo judaizante, la escritura lo dice. No aplica. Tú vas a decir por qué. Es más grave de lo que imaginas. Le voy a recordar esto. Los judíos toda la vida vistieron túnica. Y Jesús dijo: su corazón está lejos de mí. Ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera están adornados, pero por dentro están podridos. Escúcheme, déjeme recordar a los amigos judaizantes que Dios desechó a ese pueblo que vestía de túnicas para hacerse de un pueblo nuevo que es su iglesia. En el nuevo pacto en el cual nosotros hoy vivimos, los cristianos verdaderos, dice que la mujer debe vestir con decoro, pudor y modestia. Eso y Deuteronomio 22:5 son dos cosas diferentes. Porque para ser más honesto, ni el vestido, ni la falda, ni el pantalón, ni la camisa se menciona en la Biblia. Por consiguiente, entonces, los que hoy argumentan que para perfilar a una mujer santa tiene que vestirse un vestido que le tape el tobillo, usted está equivocado. Porque lo que tiene que entonces es, si volvemos a Deuteronomio 22:5, el que quebrantaba un mandamiento de la ley se hacía ¿qué? Responsable de toda la... Entonces hay que volver a todo lo demás que dice Deuteronomio 22:5.
Porque entonces si no lo hacemos somos hipócritas, somos falsos. Entonces no solamente sacar el versículo 5 descontextualizando el contexto para hacer una doctrina, arrepiéntase hermano judaizante, sino que hay que buscar todos los versículos de Deuteronomio 22 y vivirlos también. No solamente es ese. Entonces tendríamos que hoy empezar a llamar a todas las hermanas que no llegan virgen al matrimonio y matarlos en la puerta de la casa del papá. Tendríamos que volver a tomar a nuestras hermanas cuando están en el periodo y excluirlas de la casa. Tendríamos que todos circuncidar a los hombres a los 8 días o ahora después de viejo. Egoístas, hipócritas. No, venga, no me haga mi doctrina de un versículo. Eso es ignorancia bíblica. Eso es ignorancia de la palabra. Eso es desconocimiento de la verdad. Y no me diga que nosotros estamos condenados porque usted fue el que cayó de la gracia. Ahora déjeme aclararle algo. En el nuevo pacto en el que usted y yo estamos, lo que dice es que la mujer vista ¿cómo? Con decoro, pudor y modestia. Yo creería que si aquí hay una mujer sensata, que si aquí hay una mujer creyente de verdad en Dios, lo primero que debería salir a buscar es qué significa decoro, pudor y modestia. Porque se sobreentiende que si yo soy cristiana y esta es la palabra de mi Dios en el pacto en el que hoy estoy, eso es lo que yo debo aplicar a mi vida. Y entonces la Biblia mía dice que pudor y modestia, entre otras cosas, el trasfondo de la predicación de Pablo, lo que venía era resolver un problema gravísimo que había en la iglesia corintiana y en la iglesia, en algunas congregaciones del Nuevo Testamento. Escúcheme, una de ellas era que la cultura de los hermanos en Éfeso, en Corintio, era que las mujeres en la época les gustaba llamar mucho la atención. Las mujeres de la vida fácil se exhibían para llamar la atención de su presa. Hello. Pablo dice que la mujer cristiana, su cuerpo, es el instrumento para exhibir a Cristo y no su vanidad, y no la sensualidad, y no la carnalidad. Por consiguiente, una mujer cristiana considera que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y debe vestirlo con pudor y modestia, no con minifalda donde tenga que mostrar. Perdón. Los glúteos. Ahí toca hablar y uno pensar qué va a decir. No con escote para mostrar las glándulas mamarias. ¿Qué hace una mujer cristiana que su cuerpo es templo del Espíritu Santo mostrando las glándulas mamarias a cualquiera? Venga, vuélvase seria. Tampoco podemos ir al extremo. Es que como estoy en la gracia, entonces voy a salir desnudo porque ya fui salvo. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y los principios morales de Dios no pertenecen a la ley, pertenecen a la naturaleza de Dios. Eso no tiene testamento porque son principios de vida. Usted no está llamada a exhibir su cuerpo. Arrepiéntase. Por eso es que hoy, perdóneme esta expresión, discúlpenme todas las mujeres. Y feliz día de la madre a todas las madres hoy todos los días. Discúlpeme, hermana. Pero una de las razones por las cuales hoy la dignidad de la mujer se ha vulnerado y se ha pisoteado es por ustedes mismas. ¿Qué tienen que ustedes estar escuchando reggaetones que hablan tan feo de las mujeres en este tiempo? Esa música ustedes tendrían que condenarla. Pero ellas son las primeras que en las discotecas las están tarareando y cantándolas a viva voz. Ay, Dios. Venga, yo modero esto porque ya me han bajado varias prédicas de Facebook. Por favor. Está complicado, me bajaron varias prédicas de Facebook estos días. Escúcheme. ¿Qué hace una mujer de Dios exhibiendo su cuerpo si es más su esposo o alberga la esperanza de tener su esposo? ¿Sabe cómo se llama eso? Carnalidad.
carnalidad, mundanalidad. No vamos a ir al extremo que tenés que ponerte faldas largas, vestidos largos, o si no, que no te podés maquillar. No, eso es un extremo. Eso está abolido. Lo que dice el nuevo pacto es que la mujer vista como con decencia, con pudor y modestia. La mujer se convierte ahora en el templo que exhibe la gracia de Dios. Dice Pablo, como mujeres que entienden de la gracia. Así es que la mujer tiene que vestirse, para agradar a Dios y no a los hombres, para sentirse a gusto. ¿Sabía que aquí los amenes se acababan a veces? Ahora, escúcheme acá. Si vamos a tomar Deuteronomio 25, 22, 5, literalmente tenemos que aplicar las 313 ordenanzas que dice la ley. ¿Está conmigo? 313. Si no, seríamos hipócritas. Y por eso es que el viejo pacto fue reemplazado por un nuevo pacto. ¿Alguien está acá? ¿A cuánto les gustaría ser circuncidados hoy? Pero muchas iglesias llamadas cristianas han vuelto al judaísmo. Se volvieron judaizantes, cayeron de la gracia, se están justificando por un pacto, por una ley decrépita. Eso no aplica el día de hoy. Escúcheme. Por eso desde este humilde lugar yo quiero hacer un llamado respetuoso, pero con mucho peso de responsabilidad a los pastores, a las denominaciones. Prediquemos el evangelio del reino de Dios. Dice la Biblia que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino que es justicia, amor y paz en el Señor. Aún más, escúcheme. Dice la Biblia en Gálatas 3, 24 al 26. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, maestro, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, o sea, bajo el maestro de la ley antigua, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Para qué vino la ley, amada iglesia? La ley vino a mostrarnos que éramos tan pecadores que nadie la podía guardar ni cumplir, y menos presentarse delante de Dios para decir soy justo delante de ti. Pero Cristo, necesito su atención en esto, abolió esa ley cuando el antiguo pacto pierde vigencia, para que hoy nosotros nos presentemos confiadamente al trono de la gracia y le digamos: Señor, necesito en esto su atención. Repito, Romanos 3, 20, 21 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Escuche, mi iglesia, en esto. Y sé que es objeto de críticas, pero el antiguo pacto como doctrina cristiana para nosotros hoy no aplica. 1 Corintios 11, 25 dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. 2 Corintios 3:6 dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Hebreos 7:22 dice: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Me interesa que tenga eso presente. Y Hebreos 8:6 dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Y yo quiero repetir las palabras de Pablo y con esto empezar a terminar para dar una conclusión óptima esta mañana. Pablo dice: de la gracia han caído los que por la ley se justifican, de Cristo se han desligado. Lo más grave que Pablo denuncia es esto:
De Cristo se han desligado. Porque resulta, amada iglesia, que en este mundo y en esta vida y en este pacto nadie puede decir que Dios lo mira con ojos de misericordia por lo bueno que humanamente sea. Nadie puede tener la oportunidad de decir: yo merezco que Dios me mire, me bendiga, me dé vida, me dé su favor, porque yo me lo merezco. Es que yo me he esforzado mucho. No se trata de mi esfuerzo. La Biblia dice que Él produce el querer como el hacer. Si estamos aquí es por su gracia. Si tú no has caído es por su gracia. Si no has vuelto atrás es por su gracia. Es Él que te ha sostenido y te sostendrá. Aleluya. Escuche, mi iglesia. Santidad no es guardar un sábado. Santidad no es guardar un día, no es circuncidarnos 8 días de nacido. Santidad es vivir y entender que fuimos redimidos por Cristo para vivir libres del pecado y para Él. Escuche esto. ¿Sabe qué es santidad? Es entender algo más poderoso. La palabra santo significa separado. Cuando yo entiendo que Dios murió por mí, que en Cristo se configuró el amor de Dios para mi vida, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra santidad es la palabra nazareo, significa separado. Para Dios algo tienen que entender esto. La santidad no es hacer cosas para impresionar a Dios. La santidad es morir a nosotros mismos para que Dios sea a través de nuestra vida. Santidad significa que yo entendí que Dios me sacó del pecado, Dios me sacó del mundo, de la vanidad, y ahora yo le correspondo a Él, porque Él me amó y se entregó por mí. Él entregó su vida porque usted no podía delante de Dios presentarse, y Él murió para que usted en Él pueda ser visto con ojos de misericordia. Cuando Dios te ve, Él no te ve a ti directamente, Él te ve a través de su Hijo. Por eso es que Él te ama, aunque tú estés hoy descarriado prácticamente. Porque hay gente en la iglesia descarriados. Hay gente en la iglesia que hace rato se divorció de Jesús. Hay gente en la iglesia que vive por apariencia. El judaísmo se metió a la iglesia hace rato. La gente se maquilla, pero la gente no está viviendo a Cristo. La gente se maquilla por fuera, se viste de religioso, pero no están experimentando el verdadero amor santificador de Cristo. Venga, le cuento una cosa. Jesucristo dijo que todos los del antiguo pacto, ninguno solo pudo guardar la ley. Jesús dijo: llegó la hora que entiendan que la ley no fue establecida para que ustedes se sintieran libres y justos. No. La ley los perfiló para una sola cosa. Escucha esto. La ley los perfiló para una sola cosa. ¿Sabe para qué? Para que ustedes vieran en Cristo al Dios misericordioso que siempre los amó. Para que ustedes vieran a través de Jesús el valor de la redención. Déjeme decirle esto. La Biblia no dice puesto los ojos en la ley. La Biblia dice puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Sabe qué es gracia? Gracia es esto. La mujer fue sorprendida en adulterio. ¿Y sabe qué dijeron ellos? Según nuestra ley debe morir apedreada. Jesús le dice: el que de ustedes esté libre de pecado, tire la primera piedra. Todos se fueron. Cuando todos se fueron, Jesús le dice a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Subraye la palabra acusar. ¿Y qué dice ella?
Ninguno está aquí, Señor, todos se han ido. Y Jesús le dice: ni yo te condeno, amigo judaizante. ¿Por qué usted está condenando a la gente? Porque no come lo que usted come, no viste lo que usted viste y no hacen lo que usted hace, cuando ni siquiera Cristo nos condena. Porque el único que tenía poder para condenarnos no quiso condenarnos, sino que murió en nuestro lugar para salvarnos y ponernos de pie delante del Eterno y decirnos: hijos, entrad confiadamente al trono de la gracia. Aleluya. Déjenme mostrar algo más profundo de la gracia. La gente no ha entendido qué es gracia. Y la gente a veces nos malinterpretan a nosotros. De hecho, hay gente, que Dios los perdone, que se atreven a decir que nosotros en esta iglesia somos mundanos, que aquí predicamos un evangelio fácil, que aquí predicamos un evangelio lánguido. Eso dicen de toda cosa. Yo no creo, a decir algo humildemente, que en muchos lugares de esta región, este país, te estén predicando este evangelio. Yo no creo, pero déjeme decirle algo. Es que el evangelio tampoco se trató de eso. Déjeme decirles algo. La gracia no es licencia para pecar. La gracia no es licencia para vivir de cualquier manera. La gracia es la mayor revelación del amor y la bondad de Dios. Que cuando se te revela el amor que Dios te tiene, que prefirió morir por ti que vivir sin ti, entonces no hay otro camino que caer de rodillas ante Él y decirle: Señor, ¿quién eres y qué quieres que yo haga? Gracias significa que entendí que hay algo tan poderoso que va más allá de mi propia vida, que yo no podía entender, y eso se llama el amor de Dios. Y cuando a mí se me revela el amor de Dios, yo no quiero pecar contra Él. Yo quiero agradarlo en todo. Yo quiero vivir para Él. Yo quiero vestir y con mi forma de vestir agradarlo a Él. No es imposición. En la gracia no se impone nada, porque si se impone ya no es amor. En la gracia tiene que fluir del corazón. Porque la gracia es entender que Dios me amó tanto. Y si yo logro entender la magnitud del amor de Dios, yo tengo que decirle: Señor, perdóname, yo no merecía tanto. Y lo único que puedo hacer en respuesta a esto es decirte: haz de mi vida como quieras. Quiero vivir para ti. Por eso cuando se nos revela el amor de Dios, usted no tiene que estar la gente detrás de usted. No hay que estar detrás de la gente diciendo: hermana, no se ponga esto, no se ponga aquello. No, eso sobra. Porque usted empieza a poner su vida en orden. Porque el deseo más profundo de un corazón que entiende la gracia de Dios es honrar a Dios, es amarlo a Él. ¿Sabes dónde nos damos cuenta realmente quién ama a Dios? En la gracia. Porque la gracia es libertad. Jesús dijo: yo quiero un pueblo que me ame no por las promesas que le doy, que me amen porque saben quién soy yo. Israel nunca entendió eso. Israel seguía a Dios por las promesas, pero no porque conocieron realmente quién era Dios. Por eso la Biblia no dice, repito esto, puesto los ojos en la ley. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pon tus ojos en el Señor, escúchame. Y cuando pongas tus ojos en Jesús y te encuentres con Él, Jesús va a producir en ti el querer como el hacer. Y cuando tú escuchas la palabra, tú dices: es la voz de mi Dios. Y eso que Él dice es lo que yo quiero hacer. Yo no quiero agradar a Él. Yo le quiero obedecer. Yo quiero vivir para Él. Eso es lo que Dios ha esperado todo este tiempo. Que nuestra relación con Él sea una relación de padre a hijo. Una relación de amor íntima, de verdad. Que tú descubras cuánto realmente Dios te ama y cuánto tú significas para Él. Y a veces eso se nos pierde. Y terminamos como los fariseos, tratando de justificarnos por cada cosa que nosotros hacemos en nuestra fuerza. Pero la Biblia dice que a nosotros el que nos santifica es Cristo. El que nos redime es Cristo. El que nos justifica es Cristo. Que yo no sé hoy cómo está su vida,
Yo tengo que decirle esto que es muy poderoso. Permita que Jesús restaure su vida. No se trata con pertenecer a la congregación. Se trata con encontrarnos con Jesús y disfrutar el amor de Dios, que como su paz sobrepasa todo entendimiento. Iglesia, en el nuevo pacto, Jesús es el centro de todo. Jesús tiene que ser el centro de tu vida. Qué bueno que tú digas: yo conocí a Jesús y Él cambió mi vida. Esa es la experiencia que Dios anda buscando que ocurra en tu corazón. No es por pertenecer, no es porque leamos la Biblia. Tú sabes que todavía hay gente en la religión que creen que porque la Biblia está abierta en el Salmo 91, el diablo no va a entrar a la casa. Hay gente que tiene la Biblia abierta en el Salmo 23 y el diablo no va a entrar a la casa. Porque eso es lo que hace la religión vacía. Creen que por vestirse con túnicas largas ya resolvieron un problema serio que el hombre tiene delante de Dios. ¿Y sabes qué es lo terrible, terrible, terrible de volver a la ley? Que el diablo se te disfraza de religioso y tú lo abrazas. Abrace una moda no significa que Dios la aprueba. Hello. Tú ves que a veces las hermanas van por la calle peleando con una cosa, bajándose. Vuélvase seria. Hello. ¿Ha visto eso? Si tienen que sentar todas mal. Es una mujer de Dios. Su mayor expresión es Cristo en su vida. Cristo. La gente necesita ver a Jesús en nosotros. Esto no se trata de un nombre. Esto se trata de una vivencia que transforma vidas de verdad. Jesucristo es vida, Jesucristo es poder, Jesucristo es libertad. Vivamos a Cristo. Esa es la gracia. Vivir a Jesús, amar a Jesús. Usted se imagina donde usted tuviera que todos los días sacrificar un corderito para poder que Dios lo aceptara. Jesús dijo: venga, yo soy el cordero que tienes que ofrecer siempre y me ofrezco una vez para siempre. Para que cada vez que tú desees entrar al trono de la gracia, entiendas que los brazos del Padre te están esperando. Amén. Eso es cristianismo. Incline su corazón al cielo y dígale: Señor, gracias por amarme. Dígale: Señor, gracias por amarme. Dígale: gracias por amarme. Dígale: gracias por salvarme. Dígale: Señor, revélame tu amor, que con eso basta. Es imposible amar y no dar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel en el que no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando lo amamos de verdad, no le negamos nada. Lo entregamos todo, todo lo que Él demanda lo tendrá. Porque el amor configura la mayor experiencia de un hombre y una mujer que se encuentran con Dios. Aleluya.